Qué bendición saludarlos una vez más, mis queridos hermanos, y queremos dar la cordial bienvenida a todos los que ya están presentes. Y nos hacen falta algunas familias por ahí, pero oramos por ellos para que pronto los podamos ver. Queremos dar la bienvenida a Maresa con su esposo, la segunda vez que nos visitan. Levantemos nuestras manos. Bienvenidos, Maresa, qué bueno verlos y tenerlos. También por aquí, había alguien más, pero se fue. Pero si hay alguien por ahí, hermanos, que no puedo ver o distinguir, yo creo que los demás somos de casa. Así es de que bienvenidos todos. Vamos a meditar hoy en la palabra del Señor. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 26. En el libro de Hechos, capítulo 26. Y vamos a leer los versículos 15, mis hermanos, al versículo 22. Hechos capítulo 26, versículo 15 al versículo 22. Vamos a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Hechos 26, 15. Y dice de esta manera: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esa causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes, pensando en esta porción bíblica sobre este tema, un corazón apasionado por Dios. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Es muy interesante recordar que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Cuando nos convertimos al Señor, una de las evidencias de este nuevo nacimiento espiritualmente es un gran anhelo por conocer más de Dios y más de su palabra. Es interesante que uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el fuego. Y es un fuego que no debemos descuidar,
Por el contrario, debemos avivarlo para no ser sorprendidos por el frío de la advertencia espiritual. Pero lamentablemente, con el paso de los días, ese fuego se descuida y la vida espiritual cae en una tentación, molestia y pesada rutina. Pero Jesús llama al arrepentimiento y dice: haz las primeras obras. Cuando reconocemos esa fría realidad y buscamos el rostro de Dios, Él es el propicio y vuelve a fluir con gloria y poder. Y para eso, pues debemos de reflexionar en esta porción de la palabra de Dios basado en Hechos, para ver la realidad de lo que Dios desea para nuestras vidas. Hoy Dios quiere enseñarnos un poco sobre un corazón apasionado por Dios. Reflexionamos sobre la tentación de ser fríos, la tentación de no estar en el nivel que es agradable delante de Dios en nuestra vida espiritual. Como introducción, para aprender 3 grandes verdades que hoy nos quiere enseñar la palabra de Dios. Notemos lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 26, versículo 15, donde nos dice de esta manera: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nosotros podemos notar, mis hermanos, podemos ver que también Hechos 26, 16 y 18 complementa esta idea, donde nos dice la palabra del Señor: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los santificados. Cuando vemos este texto, podemos ver, mis hermanos, que un corazón apasionado por Dios nos enseña que es un corazón que se le revela el propósito de Dios. Hermanos, no hay mayor privilegio en esta tierra cuando el hombre es regenerado, cuando el hombre es alcanzado por la gracia de Dios, cuando el hombre se arrepiente de su naturaleza pecaminosa, cuando el hombre pone exclusivamente su fe solo en Cristo. Algo sobrenatural sucede, y lo que sucede es que se le revela el propósito divino. Y cuando se le revela el propósito divino, pues nosotros vemos todo lo que Dios puede hacer en nosotros para gloria y honra de Él mismo. Esto es lo que estaba sucediendo acá en esta escena, que un corazón apasionado por Dios es un corazón que se le revela el propósito de Dios. A veces, hermanos, por ser fríos o mediocres, a veces somos tentados a no darnos cuenta cuánto el Señor nos puede usar, cuánto Dios quiere enseñarnos de su propósito, para que el último suspiro de la vida el hombre puede decir: terminé la carrera que Dios quiso en mí, terminó lo que Dios quería hacer en mí. Son pocos aquellos que se atreven a decir: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla como Dios lo quería. En realidad, hermanos, son pocos. ¿Por qué? Porque descuidan la vida espiritual, caen en nivel de tristeza, de ser fríos, que son apáticos a la palabra de Dios, que no se dan cuenta que Dios les da de talentos y dones, pero el mayor privilegio de que se les revela el propósito de Dios para que tengan una relación fuerte con Dios. Muchos lo descuidan, a muchos no les interesa. Muchos a veces son apáticos para que esto crezca en sus vidas y caen al nivel de frialdad o de tibieza.
y no se dan cuenta lo que están perdiendo como privilegio inmerecido que Dios les da cuando Dios les revela su propósito de gracia en sus vidas. Posiblemente seamos tentados porque creemos que lo mejor de la vida es que nos sintamos cómodos en esta tierra. Seamos tentados en que lo mejor de la vida es que tengamos millones de dólares sobre esta tierra. Posiblemente seamos tentados en que lo mejor de la vida, pues tengamos los mejores conceptos de la sabiduría humana terrenal sobre esta tierra. Pero nos olvidamos que Dios tiene propósitos específicos para cada uno de nosotros. Y miren, mis hermanos, que al apóstol Pablo se le revela el propósito divino para su vida. ¿Qué quería Dios hacer con la vida de Pablo? ¿Para qué lo perdona? ¿Para qué lo cambia? ¿Para qué lo transforma? Para que nosotros comprendamos que hay un propósito divino para nuestra vida, y Dios se le revela a aquel quien en realidad nace espiritualmente. Pensemos que el apóstol Pablo ni siquiera pasaba esto en su mente un momento antes. Él iba para matar cristianos, él iba para capturar cristianos, él iba para eliminar cristianos. Él estaba corriendo con celo religioso, estando ciego de lo que hacía. Él, pues, donde se deleitaba era matar y perseguir cristianos, y lo hacía por celo religioso. Ya según él, su conciencia decía: bueno, yo soy cumplidor de la ley, porque estos están quebrantando la ley de Moisés. Y él lo hacía con tanta pasión humanamente, con celo religioso, que para él era un privilegio. Pero nos damos cuenta que en términos de segundo cambió eso. ¿Y quién puede hacer eso? Solo el poder de Dios. Hermanos, Dios cuando perdona pecados, Dios cuando regenera, Dios cuando alcanza al hombre en sus delitos y pecados, hermanos, le cambia el propósito de vida, le revela el propósito de vida, para que entienda el hombre que fue salvo para servir, para darle gloria y honra al Señor en lo que Dios le vaya a dar de acuerdo a los talentos y dones que Dios quiere desarrollar en él. Saulo de Tarso, si es alcanzado por el amor de Dios, no porque hubiese hecho méritos. Escuchen esto, porque ¿qué de méritos tenía él? Nada. Si era un asesino, un matón, perseguidor, violento, ¿qué de méritos tenía? Nada. Vemos que Jesús mismo le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Cualquiera podrá decir: pero si Jesús no estaba ahí. Pero el contexto está hablando de que él perseguía la iglesia. Le está diciendo a Pablo, le está diciendo: el que persigue la iglesia me persigue a mí. Y cuando nosotros vemos cómo el Señor trata con el apóstol, entonces podemos decir: ¿qué de mérito tenía Pablo para ser alcanzado? Si hubiera sido desde el enfoque humano, pues hubiera sido, bueno, enemigo de la iglesia, pues ni modo, pues si alguien no entendiese lo que es el amar y perdonar, pagaría con la misma moneda. Nos quiere matar, matémoslo. Pero el pueblo de Dios era de una fe diferente. El pueblo de Dios, los discípulos de Cristo, los primeros cristianos, eran de una fe diferente. No pagaban mal por mal, pagaban bien por mal. Entonces Saulo de Tarso pensaba que lo que hacía estaba bien, pues su celo religioso lo había cegado por completo. Pero el Señor, con su amor y bondad, le hace ver su gran equivocación, su naturaleza pecaminosa. Jesús tiene grandes planes con nosotros para poder aprender de esta hermosa escena. Y le dice el apóstol: pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nos convertimos, a veces nosotros hasta nos atrevemos a poner condiciones. Ahí yo me convierto, yo nací de nuevo, pero Señor, lo que a mí me gusta es esto. Miren dónde iba a mandar el Señor al apóstol Pablo: hacia los gentiles. Su ministerio iba a ser hacia los gentiles. Y era cosa seria, porque en primer lugar
su propio pueblo judío religioso, pues iba a ir contra él, porque se hacía ahora amigo de cristianos. Pero ir en el mundo de los gentiles era cosa seria todavía, porque hasta en ese momento todavía los apóstoles todavía no lograban comprender a totalidad que el evangelio era universal. Total de que iba a ir en un lugar no tan bonito. Y al ver el primer viaje, el segundo viaje y el tercer viaje misionero del apóstol, podemos ver todo lo que él sufrió. Y hermanos, a veces queremos nosotros desarrollar talentos, ministerios o dones espirituales, pero en el lado amable, en el lado donde no suframos. Hermanos, no es así. Cuando Dios nos revela el propósito divino, hermanos, sea que no haya persecución o sea con dolor, debemos de darle gloria a Dios, pero Él tiene que encaminar nuestros pasos para su gloria. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender estas grandes verdades. Si el propósito del ministerio de Pablo en lo que Dios quería hacer para su vida es que se conviertan de las tinieblas a la luz, le dice, mira, lo que vas a llevar como mensaje a los gentiles, a los paganos, a los impíos, que se conviertan de las tinieblas a la luz de donde ellos viven, de la potestad de Satanás a Dios. Miren, hermanos, que humanamente eso es incomprensible, pero espiritualmente, cuando la luz de la palabra de Dios, la luz del evangelio quebranta nuestro corazón, nos damos cuenta que no hay cosas imposibles para Dios, porque si Dios perdonó, cambió, alcanzó, transformó la vida del apóstol Pablo en términos de segundos, tenemos que confiar en el poder del evangelio cuando lo transmitimos. Nuestra responsabilidad es llevarlo al oído, del oído al corazón, que se encargue Dios, hermano. No podemos obligar a la gente que se convierta, no podemos manipular a la gente que se convierta, pero sí con mucho amor, con mucha, miren hermanos, con mucha pasión, obedecerle al Señor. Señor, yo voy. ¿Saben qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y cuando nosotros vemos, mis hermanos, lo que acá sucede, entonces podemos darnos cuenta que nosotros no podemos condicionar a Dios, hermano, no podemos. Si nos lleva para desarrollar talentos, dones, ministerio, lo va a hacer donde Él quiere, no donde yo quiero. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermano, que usted puede abrir un campo nuevo allá en su zona? Solo que no se ha dado cuenta que sí, que no, pero que sí en realidad está en los planes de Dios que sea así. No, pastores, que eso es de pastores, de nosotros no. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces creemos cosas que no concuerdan con lo que es la perfecta voluntad de Dios, cuando nosotros podemos ver que Dios hace con su iglesia, con su pueblo, lo que Él quiere que se haga. A veces nosotros somos los rebeldes en no obedecer. ¿Se acuerdan ustedes de Jonás? ¿Nos acordamos de Jonás? Jonás, yo quiero que vayas allá. ¿Qué le pasó en la mente de él? Esos impíos, paganos. Yo no voy. Somos tentados a eso, hermanos. Pero tenemos que entender que un corazón apasionado por Dios es un corazón que se le revela el propósito divino. Ya sea en talentos, dones o dones ministeriales, tenemos que obedecer al Señor, porque Dios quiere que glorifiquemos su nombre, transmitiendo el evangelio a través de la fe en Cristo y el arrepentimiento. Si Saulo andaba por las ciudades de Israel procurando capturar cristianos, pero ahora iría por las naciones anunciando el nombre de Jesús, miren qué paradoja esto. A veces por la religión, tradición, complejos y argumentos de hombres se cree que no se puede hacer grandes cosas para Dios. Pero Dios es grande y sus planes también, revelando sus propósitos al pecador para su propia gloria. Pero Pablo fue obediente. Aquí estoy, rey Agripa. Por esto me quieren matar, pero aquí estoy. Pero quiero llevarles a un pensamiento más, un corazón apasionado por Dios. Versículo 19-20, miren lo que dice. Por lo cual, oh rey Agripa,
no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿En qué nos ayuda este pasaje de la Biblia? Nos ayuda para comprender que un corazón apasionado por Dios también es un corazón transformado. Un corazón transformado se ve, hermanos, cómo Dios lo utiliza, lo cambia, cómo Él es obediente, cómo Él no duda en la palabra de Dios para que Dios lo use de acuerdo a su propósito y para que nosotros comprendamos que si en la vida de Él hay transformación, va con la convicción de que Dios en su gracia puede alcanzar a otros para que sean transformados. Hermanos, hay mucha necesidad en el mundo. A veces los hombres creen que son hijos de Dios porque son moralistas. A veces los hombres creen que son hijos de Dios porque hacen buenas obras. Y este es algo tan especial, mis hermanos, porque el Señor encara esta realidad con el personaje de Nicodemo. Y cuando el Señor habla de Nicodemo, le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, sos un buen hombre. Está hablando en términos humanos. Ayudas al pobre, al necesitado, al menesteroso, colaboras con todo mundo, todos tus paisanos y tus vecinos dan buen testimonio de ti y conoces mucho de la ley judía, sos maestro de Israel. Qué bueno, Nicodemo, pero tenés un problema: no has nacido de nuevo, no has sido transformado. No hay obediencia en ti de acuerdo al orden de Dios. ¿Y saben cómo Cristo evangeliza a Nicodemo? Le dice: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó a la serpiente, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Jesús evangelizando a Nicodemo, que se creía el moral, el hombre sin tacha, el hombre de buen testimonio externamente, el hombre que caía bien ante los ojos de la sociedad y del mundo de la religiosidad en su tiempo. Y Jesús lo empieza a evangelizar. Así como Moisés levantó a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Nicodemo no entendía. Ah, sí, eso está escrito en la Biblia. Ah, sí, yo me acuerdo que sí, fueron picados por serpientes y morían. Y sí, yo me acuerdo. Lo que le estaba diciendo Jesús es: soy yo Nicodemo. Te estás acercando a mí, me estás buscando a mí como colegas, como maestros, como rabino, como alguien que enseña la Biblia, pero hasta ese nivel. No me mirás que yo sea el Cristo de la gloria. No podés identificarme que yo soy el que tengo poder para perdonar pecados. No te das cuenta que yo soy el que he sido enviado por Dios Padre para morir por los pecados de la humanidad. No te das cuenta que yo soy el Mesías prometido. ¿Y Nicodemo? ¿Sabes? Yo solo sé que soy bueno. Así viven muchos hombres, muertos en sus delitos y pecados, con la apariencia de moralidad. Pero el Señor acá nos está enseñando que un corazón apasionado por Dios es un corazón transformado. Y un corazón transformado reconoce su propia indignidad, que no es digno de estar ante la presencia de Dios porque es un terrible pecador. Y que si está sirviendo a Dios no es porque lo merezca, sino porque la gracia de Dios lo ha alcanzado. No es porque seamos buenos, sino porque Dios es bueno y nos está cambiando y transformando. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, realmente que hubo una transformación cuando nació espiritualmente, pero al terminar el año puede ser una evaluación? ¿Cuánto de sus flaquezas ha logrado madurar para darse cuenta que el Señor sigue obrando en su vida? Se pone a pensar, pasa un día, una semana, un mes, para ver si realmente lo que usted vive es fruto de la fe. Cuando las obras son frutos de la fe, glorifica a Dios, las obras buenas.
Pero cuando las obras no son fruto de la fe, sino solo está en el nivel moral humano, no glorifica a Dios ni por muy bonito que sea. Ahora lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que un corazón apasionado por Dios, mis queridos hermanos, es un corazón transformado, pero como fruto de la fe en Jesucristo. Fruto de la obra cristológica en la cruz que puede cambiar, perdonar y transformar a los hombres. Si el apóstol expresa obediencia a la visión dada por Dios, cualidad que debe de estar en todos nosotros como un corazón transformado. Así como un pueblo sin visión transformada fracasa, lo mismo ocurre con una persona, matrimonio o iglesia cuando cae en niveles de religiosidad sin estar consciente que en realidad es la obra de Cristo quien los ha perdonado, los ha salvado, los está cambiando, los está llevando para su gloria, para que Dios cumpla su propósito dentro de sus vidas, para que puedan entender de que sus corazones, sus mentes, sentimientos y acciones, en ellos Dios está obrando. Hermanos, ¿por qué debemos tener presente una verdad? Seremos finalmente lo que vemos. Por eso la Biblia dice, seremos semejante a Él. ¿Saben cómo lo presenta la Biblia en esta transformación? Que cuando el Señor cumpla su propósito con nosotros, ya en el último suspiro, al irnos de este mundo, tenemos que entender que seremos semejantes a Él. Él tuvo un propósito con nosotros. ¿Cuánto nos dejamos quebrantar por su bendita palabra, por la fe en Jesucristo? Porque la Biblia dice que lo veremos tal y como Él es. Según 1 Juan 3:2. Pablo antes respiraba amenazas contra los cristianos. Ahora respira una profunda pasión por Dios y sus planes, porque en la presencia de Dios hay profundos cambios. Hermanos, en la presencia de Dios hay profundos cambios. Quiere decir, mis hermanos, que más que sentimientos son responsabilidades. Es como si que nosotros le decimos a la mujer, te amo mi preciosa mujer, o la mujer le dice al esposo, te amo mi precioso esposo, pero en realidad el otro día le está pegando, lo está maltratando o le está haciendo cosas que no son correctas. Hermanos, nos damos cuenta que ese tipo de sentimiento no son correctas. Y acá lo que nos está recordando la palabra del Señor son estas grandes verdades, mis hermanos. Si en la presencia de Dios hay profundos cambios, porque un corazón apasionado por Dios es un corazón transformado, algo ha de estar sucediendo. ¿Ha visto como madre la vida de su hijo que Dios está obrando en su vida? Como padres, hijos han visto en la vida de su madre que algo está cambiando en la vida de su padre y su madre. Podemos preguntar a nuestros vecinos si algo está cambiando en nuestras vidas, o los mismos vecinos nos van a decir, pastor, esa es su ovejita, no se ve transformación en su vida. Cuando no hay frutos de una auténtica fe, hermanos, solo hay dos realidades. Es posible que se haya convertido, pero ha descuidado la realidad de la vida espiritual y está viviendo mal. O la otra es que nunca ha nacido de nuevo. No hay término medio. O es o no es. Y mis hermanos, una señal del llamado de Dios es el profundo deseo de anunciar su nombre. Escuchemos estas verdades acá. Una señal del llamado de Dios es el profundo deseo de anunciar su nombre. A partir de ese momento, Pablo empezó a predicar a Jesús. Lo hacía por todas partes y en todo tiempo. Ahora vivía para su Señor, para cumplir con ese fuego en su interior, en señal de obediencia y arrepentimiento.
Cuando en su bondad y amor Dios toca nuestro corazón, también se genera en nosotros un mayor deseo por habitar en su presencia, oyendo su palabra, meditando en ella. El corazón se convierte en un apasionado por Dios, por esa transformación divina que siempre tiene vida en estar provocando cambios en nosotros. Cuando Dios nos llama a servirle, también deposita un fuego en nuestro corazón para cumplir con aquello que nos llama a hacer. Es necesario un corazón apasionado por Dios para cumplir el plan divino para nuestra vida. Es tiempo de buscar a Dios porque es un poder transformador. Tenemos que meditar en esto. Un corazón apasionado por Dios. Quiero llevarles al versículo 21-22 para poder comprender la última parte de este sermón. Dice de esta manera, 21-22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Cuando leemos esta otra porción de la palabra del Señor y aprendiendo sobre nuestro tema, un corazón apasionado por Dios, también podemos aprender otra gran verdad, que es un corazón perseverante. Un corazón perseverante, hermanos, está dispuesto a todo. Que te odien por la causa de Cristo, gloria a Dios. Que no te amen por la causa de Cristo, gloria a Dios. Que te reprochen por la causa de Cristo, gloria a Dios. Hermanos, por causa de los judíos, dice el texto, prendiéndome en el templo, de acuerdo al testimonio paulino, intentaron matarme. Me quieren matar. Fíjense, hermanos, que a veces somos tan humanos que estamos más preocupados que ahí mataron a fulano, a sutano. Sí, hace poco por aquí hubo una balacera y todo el mundo el otro día, ¿qué fue? ¿Qué no fue? ¿Qué pasó? Y que pastor no le pasó nada y que los otros vecinos no fue a quien plomacearon, a quien le dieron y los vecinos. Nos encanta, hermanos, saber los detalles cuando hay un asalto, un asesinato. Pero miren lo impactante de lo que dice el apóstol Pablo. Me quieren matar, pero no por mi celular, no por mi billete. No, me quieren matar por causa del evangelio. Y yo estoy dispuesto a todo. Yo persevero. Si me matan o no me matan, yo sigo perseverando. Y hermanos, cuando nosotros vemos esto, el testimonio paulino en medio de toda adversidad humana, dice la palabra de Dios, el testimonio de Pablo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Pablo está haciendo la voluntad del Señor y aún así se encuentra con oposición y dificultades, pero él se fortalecía en Dios porque Dios ahora le dio un corazón perseverante que no es de cobardía. 1985 Dios me llamó al ministerio. Yo no entendía, era muy jovencito, yo no entendía qué lo que iba a pasar. Pero de repente apareció un misionero. Mira, hermanito, sos muy jovencito, te quiero apoyar. Está bien, hermano, me enseña y yo estoy aprendiendo. Y cuando ya me había ayudado unos meses, me dice, mira, ¿me querés ayudar? Tenemos un ministerio, estamos llevando el evangelio y nos vamos allá en esas montañas de Ixcán, nos vamos en Xalbal, en la frontera con México. Y allá la institución misionera nos lleva en avioneta. La regresada, que Dios nos bendiga, a ver cómo regresamos. Ya no nos comprometemos. En ese tiempo, hermanos, se oían los bombazos, las ametralletas,
Los hermanitos se metían bajo las camas. Amenaza, si vendían tortilla a un grupo, el otro lo mataba, si el otro grupo, el otro lo mataba. Pero yo me fui. Pero yo aprendí cosas que humanamente no se logran entender, solo espiritualmente. Que cuando fui a compartir la palabra de Dios con pastores, con líderes, el gozo que ellos sentían de perseverar y seguir transmitiendo el evangelio a pesar de la amenaza, a pesar de la muerte. Estaban tan gozosos cuando nos miraban. Vinieron hermanos, nos trajeron literatura, nos van a dar nuestro curso. Sí, hermanos. Por favor, hermanos, no nos dejen. Necesitamos más de aprender de la Biblia. Queremos nosotros llevar el evangelio. Ya que ustedes vienen aquí nosotros salimos para otros lados. Y nunca pasó en mi mente qué tan peligroso era, tal vez por mi edad de adolescencia, juventud, en esa etapa. Pero hace unos 10, 8 años atrás, un misionero ya grande, como de 80 años, se acercó conmigo, me dice: mira, pastor, me dice, yo supe de tu vida. ¿Y nunca te dio miedo pasar en esas montañas por años? Pues no. Yo agradecido estoy al Señor que me usó siendo vil pecador, de donde me sacó. Le doy gloria a Dios porque hasta el día de hoy sigo predicando. Cuando no se aprende esto con prontitud, con madurez, lo primero que pensamos es: ay, mucho miedo. Yo no quiero ir a la zona 18 porque me van a matar. Yo no quiero ir allá porque allá va a pasar esto. Es cierto que debemos ser cautelosos y precaución, pero a veces exageramos. A veces, hermanos, nos ponemos a pensar que Dios nos quiere llevar en medio de esa amenaza de muerte, pero si no es nuestro tiempo todavía, el Señor nos va a librar. Y es lo que le está diciendo a Pablo acá, y es lo que el testimonio que Pablo dice: pero hasta aquí el Señor me ha librado, hasta aquí el Señor no ha querido que yo me muera. Soy obediente a mi Señor, oh rey Agripa. Mis hermanos, un corazón apasionado por Dios es un corazón perseverante. Somos humanos, a veces queremos, Señor, ya no, a veces somos tentados a eso. Hermanos, si tan siquiera nos ponemos a meditar que es inmerecido el privilegio que Dios nos da de ser parte de su pueblo, entenderíamos que Él quiere cumplir su propósito en nosotros. Y si Él quiere cumplir su propósito con nosotros, es para decirnos de manera tan específica: quiero un corazón transformado y quiero un corazón perseverante. Pase lo que pase, te quiero ver hasta el último suspiro, para ver cuánto de fiel me fuiste, cuánto de fidelidad hubo en tu vida para mí. ¿Se ha puesto a pensar cuántos años tiene, hermano? ¿Y ya cuánto le faltan? En el término humano, pues. Estaba hablando con la hermana Connie: pastor, mi mamá 101, va para 101, pastor, y camina y lava y se atreve a hacer esto. Ay, hermano, eso no es la regla general, pues, porque ya 60, 70, 80, hermano, ya es para doblar maleta y nos vamos. Pero el punto es: ¿cómo va a terminar su vida? El punto es: ¿qué huella va a dejar a su familia, a sus vecinos? ¿Qué huella realmente usted puede dejar para poder decir que un corazón apasionado por Dios, tal y como hoy hemos aprendido, mis queridos hermanos, es un corazón que se le revela el propósito de Dios, que es un corazón transformado de gloria en gloria, pero también es un corazón perseverante para que termine el último suspiro de su vida dando gloria a Dios? Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida sin merecerlo. Y pensemos en nuestros hijos, hijas, que de un rato a otro nos vamos, hermano. A veces creemos que tenemos comprado la vida. Los jóvenes son tentados a vivir eso. Entonces, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no solo fue transformado, sino le fue dado un corazón perseverante.
Cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida experimenta el más poderoso cambio. No importa cuán duro o obstinado sea el corazón del hombre, Dios tiene poder para cambiarlo. O cuán débil o acomplejado sea, Dios tiene el poder de transformar y restaurar a todas las personas. Los persevera hasta cumplir su misión sobre esta tierra, mientras que Dios todavía no lo recoja. Qué bueno que le digamos al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Perseverando en obediencia hasta que Cristo regrese como fruto de la fe solo en Cristo, con la ayuda de Dios que produce un corazón perseverante y apasionado por Dios y por su voluntad, y que podamos decir como el salmista, Salmo 73, 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén, hermanos. Un corazón apasionado por Dios es un corazón que se le revela el propósito divino, es un corazón transformado y es un corazón perseverante. Dios quiere que terminemos nuestra vida para su gloria y su honra de esta forma. Y cuando llegue su momento, el apóstol Pablo lo identificó: ya estoy listo para ser decapitado. He peleado la buena batalla, he terminado mi carrera. Por lo demás, el juez justo me dará, ¿se acuerdan de ese texto bíblico? Hermoso. Y qué hermoso. Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio ahora de transmitir el evangelio sin amenaza de muerte, sin guerra de por medio. Hagámoslo. Transmitamos el evangelio. Claro que tenemos que respetar las filosofías humanas, pero eso no quiere decir compartirlo. Nosotros debemos de tener estas convicciones del apóstol Pablo: fe en Cristo y arrepentimiento, para que nazcan de nuevo, para que entiendan estas verdades, que en ese corazón que nace de nuevo, tenemos que entender que es un corazón que se le va a revelar el propósito divino, es un corazón que va a ser transformado, pero también va a ser un corazón perseverante hasta el último minuto, segundo de la vida. Oremos para que como iglesia demos ese testimonio para gloria y honra del Señor. Inclinen su rostro. Señor, gracias por tu palabra. Glorifícate en tu iglesia. Es tuya, Señor. Tú la has comprado con tu sangre. Por favor, ayúdenos para tener ese corazón apasionado, Señor, por ti. Para que entendamos que solo a nosotros, los que nacemos de nuevo, se nos revela el propósito tuyo. Para que tengamos un corazón transformado y un corazón perseverante para tu gloria y tu honra. Señor, que la gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos.